Título 6 de la posesión. Artículo 700. La posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño, sea que el dueño o el que se da por tal tenga la cosa por sí mismo o por otra persona que la tenga a lugar y a nombre de él. El poseedor es reputado dueño mientras otra persona no justificare serlo. 701. Se puede poseer una cosa por varios títulos. 702. La posesión puede ser regular o irregular. Se llama posesión regular la que procede de justo título y que ha sido adquirido de buena fe, aunque la buena fe no subsista después de adquirida la posesión. Se puede ser, por consiguiente, poseedor regular y poseedor de mala fe. Como viceversa, el poseedor de buena fe puede ser poseedor irregular. Si el título es traslaticio de dominio, es también necesaria la tradición. La posesión de una cosa a ciencia y paciencia del que obligó a entregarla para presumir la tradición, a menos que ésta haya debido efectuarse por la inscripción del título. Importante. 703. El justo título es constitutivo o translatitorio de dominio. Son constitutivos de dominio la ocupación, la accesión y la prescripción. Son translaticios de dominio los que por su naturaleza sirven para transferirlo, como la venta, la permuta, la donación entre vivos. Pertenecen a esta clase las sentencias de adjudicación en juicios divisorios y los actos legales de partición. Las sentencias judiciales sobre hechos litigiosos no forman nuevo título para legitimar la posesión. Las transacciones, en cuanto se limitan a reconocer o declarar derechos preexistentes, no forman nuevo título, pero en cuanto transfieren la propiedad de un objeto no disputado, constituyen un título nuevo. Artículo 704. No es justo título. El falsificado, esto es el otorgado realmente por la persona que, no otorgado realmente por la persona que se pretende. 2. El conferido por una persona en calidad de mandatario o representante legal de otra sin serlo. 3. El que adolece de un vicio de nulidad, como la enajenación que debiendo ser autorizada por un representante legal o por decreto judicial no lo ha sido. 4. El meramente putativo, como el heredero aparente, que no es en realidad heredero, el del legatario cuyo legado ha sido revocado por un acto testamentario posterior, etc. Sin embargo, el heredero putativo, a quien por decreto judicial o resolución administrativa se haya otorgado la posesión efectiva, servirá de justo título el decreto o resolución, como al legatario putativo el correspondiente acto testamentario que haya sido legalmente ejecutado. 705. La validación del título, que en su principio fue nulo, efectuada por la ratificación o por otro medio legal, se retrotrae a la fecha en que fue conferido el título. 706. La buena fe es la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos, exentos de fraude y de todo vicio. Así, en los títulos translaticios de dominio, la buena fe supone la persuasión de haberse recibido la cosa de quien tenía la facultad de enajenarla y de no haber habido fraude ni otro vicio en el acto o contrato. Un justo error en materia de hecho no se opone a la buena fe, pero el error en materia de derecho constituye una presunción de mala fe, que no admite prueba en contrario. Artículo 707. La buena fe se presume excepto en los casos en que la ley establece que la presunción contraria. En todos los otros casos la mala fe deberá probarse. 708. Posesión irregular. Es la que carece de uno o más de los requisitos señalados por el artículo 702. 709. Son posesiones viciosas la violenta y la clandestina. 710. Posesión violenta es la que se adquiere por la fuerza,
La fuerza puede ser actual o inminente. Artículo 711. El que en ausencia del dueño se apodera de la cosa y volviendo el dueño le repele, es también poseedor violento. 712. Existe el vicio de violencia, sea que se haya empleado en contra del verdadero dueño de la cosa, o contra el que la poseía sin serlo, o contra el que la tenía en lugar y a nombre de otro. Lo mismo es que la violencia se ejecute por una persona o por sus agentes, y que se ejecute con su consentimiento o después de ejecutada se ratifique expresa o tácitamente. 713. Posesión clandestina es la que se ejerce ocultándola a los que tienen derecho para oponerse a ella. 714. Se llama mera tenencia la que se ejerce sobre una cosa no como dueño, sino en lugar o a nombre del dueño. El acreedor prendario, el secuestre, el usufructuario, el usuario, el que tiene el derecho de habitación, son meros tenedores de la cosa empeñada, secuestrada o cuyo usufructo, uso o habitación le perteneciere. Lo dicho se aplica generalmente a todo el que tiene una cosa reconociendo dominio ajeno. 715. La posesión de las cosas incorporales es susceptible de las mismas calidades y vicios que la posesión de una cosa corporal. 716. El simple lapso de tiempo no muda la mera tenencia a posesión, salvo la del caso del artículo 2510, regla tercera. Agregación o suma de posesiones. 717. Sea que se suceda a título universal o singular, la posesión del sucesor principia en él a menos que quiera añadir la de su antecesor a la suya, pero en tal caso se la apropia con sus calidades y vicios. Podrá agregarse en los mismos términos a la posesión propia la de una serie no interrumpida de antecesores. 718. Cada uno de los participantes de una cosa que poseía pro indiviso se entenderá haberlo poseído exclusivamente la parte que por división le cupiere, durante todo el tiempo que duró la indivisión. Podrá, pues, añadir este tiempo de su posesión exclusiva a las enajenaciones que haya hecho por sí solo de la cosa común y de los derechos reales con los que la haya gravado. Subsistirán sobre dicha parte si hubiere sido comprendida en la enajenación o gravamen. Pero si lo enajenado o gravado se extendiere a más, no subsistirá la enajenación o gravamen contra la voluntad de los respectivos adjudicatarios. Artículo 719. Si se ha empezado a poseer a nombre propio, se presume que esta posesión ha continuado hasta el momento que se alega. Si se ha empezado a poseer a nombre ajeno, se presume igualmente la continuación del mismo orden de cosas. Si alguien prueba haber poseído anteriormente y posee actualmente, se presume la posesión en el tiempo intermedio. Artículo 720. La posesión puede tomarse no solo por el que trata de adquirirla para sí, sino por mandatario o por sus representantes legales. 2. De los modos de adquirir y perder la posesión. 721. Si una persona toma la posesión de una cosa en lugar y a nombre de otra de quien es mandatario o representante legal, la posesión del mandatario o representado principia en el mismo acto, aún sin su conocimiento. Si el que toma la posesión a nombre de otra persona no es su mandatario ni su representante, no poseerá ésta, sino en virtud de su conocimiento y aceptación, pero se retrotraerá su posesión al momento en que fue tomada a su nombre. La posesión de la herencia.
Artículo 722. La posesión de la herencia se adquiere desde el momento en que es deferida, aunque el heredero lo ignore. El que válidamente repudia una herencia se entiende no haberla poseído jamás. Artículo 723. Los que no pueden administrar libremente lo suyo no necesitan de autorización alguna para adquirir la posesión de una cosa mueble, con tal que concurran en ello la voluntad y la aprehensión material o legal, pero no pueden ejercer los derechos de poseedores sino con autorización que competa. Los dementes y los infantes son incapaces de adquirir por su voluntad la posesión, sea para sí mismos o para otros. 724. Si la cosa es de aquellas cuya tradición debe hacerse por inscripción en el registro del conservador, nadie podrá adquirir la posesión de ella sino por este medio. 723. El poseedor que conserva la posesión, aunque transfiera la tenencia de la cosa dándola en arriendo como dato, prenda, depósito o usufructo a cualquiera otro título o cualquiera otro título no traslaticio de dominio. Deja de poseer una cosa desde que otro se apodera de ella con ánimo de hacerla suya, menos en los casos que la ley expresamente lo exceptúan. Artículo 727. La posesión de la cosa mueble no se entiende perdida mientras se halla bajo el poder del poseedor, aunque éste ignore accidentalmente su paradero. 728. Para que cese la posesión inscrita es necesario que la inscripción se cancele, sea por voluntad de las partes o por una nueva inscripción, y que el poseedor inscrito transfiera su derecho a otro o por decreto judicial. Mientras subsista la inscripción, el que se apodera de la cosa a que se refiere el título inscrito no adquiere posesión de ella ni pone fin a la posesión existente. 729. Si alguien pretendiéndose dueño se apodera violenta o clandestinamente de un inmueble cuyo título no está inscrito, el que tenía la posesión la pierde. 730. Si el que tiene la cosa en lugar y en nombre de otro la usurpa dándose por dueño de ella, no se pierde por una parte la posesión ni se adquiere por otra, a menos que el usurpador enajene a su propio nombre la cosa. En este caso, la persona a quien enajena adquiere la posesión de la cosa y pone fin a la posesión anterior. Con todo, si el que tiene la cosa en lugar y a nombre de un poseedor inscrito se da por dueño de ella y la enajena, no se pierde por una parte la posesión ni se adquiere por otra sin la competente inscripción. Artículo 731. El que recupera legalmente la posesión perdida se entenderá haberla tenido durante todo el tiempo intermedio.